Bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. Hoy me gustaría que revisáramos algunos aspectos en relación con el fuego en quirófano. Los fuegos son un evento relativamente raro. La incidencia en Estados Unidos es como de 200-250 al año, aunque probablemente sean infrarreportados y haya algo más. Además, es muy posible que en los últimos años hayamos visto una cierta mayor incidencia en relación con el uso de soluciones antisépticas de base alcohólica en relación con todos los programas de infección quirúrgica cero. En cualquier caso, los fuegos, al ser un evento relativamente raro, hacen que normalmente no lo tengamos muy en el radar. Es verdad que cuando rotamos por los quirófanos, por ejemplo, de otorrino y haces láser y te estudias el láser, pues sí, es en el momento en que estás como muy mentalizado con el tema del fuego. Todo el mundo en quirófano lo está, pero en el resto de cirugías del día a día no nos planteamos normalmente el riesgo de fuego, así como sí tenemos incorporado de forma automática el riesgo de sangrado o el riesgo de viaria difícil. En este vídeo me gustaría repasar los aspectos fundamentales del fuego de manera que lo tengamos ese riesgo mucho más presente en cualquier cirugía que hagamos. Para hablar del fuego normalmente se habla del triángulo del fuego, o sea, los tres elementos indispensables para generar un fuego. El fuego en realidad no es otra cosa que una reacción química, que tiene tres elementos. Por un lado tenemos el combustible, que es lo que vamos a quemar. Por otro lado tenemos un comburente o un oxidante, que en esta reacción de óxido-reducción va a hacer de aceptor de electrones, ¿no? Va a permitir que se oxide el combustible. Y necesitamos por último una fuente de calor, una fuente de energía que aumente la temperatura lo suficiente como para que esta reacción química pueda iniciarse. Una vez iniciada, al quemarse el combustible, ya se genera calor y por lo tanto es una reacción que se autosustenta hasta que se acaba el combustible. Hablemos entonces del combustible. Combustible en realidad puede ser prácticamente cualquier cosa. Normalmente los dividen entre dependientes del paciente y no dependientes del paciente. Dependiente del paciente pues va a ser en general cualquier tejido del paciente. Puede ser el pelo, la piel, pero en realidad cualquier tejido. No dependientes del paciente pues también cualquier cosa. Puede ser el tubo endotraqueal, la mascarilla laringea, las gasas, los paños quirúrgicos, etc. Y sin duda que la reina actualmente de los combustibles es la clorhexidina alcohólica, ¿vale? Las soluciones antisépticas de base alcohólica. En un estudio muy obvio en el cual comparaban el riesgo o la facilidad para generar un fuego dejando que la clorhexidina se secara o no durante X minutos, encontraron que efectivamente si dejas que la clorhexidina se seque durante 3 minutos, que es lo que se recomienda por el fabricante, 3 minutos en piel, 1 hora, hasta 1 hora en pelo, pues veían que el riesgo disminuía muy importantemente y era mucho más difícil generar un fuego, pero aún así con la clorhexidina alcohólica, aún esperando, en un pequeño porcentaje de los casos se podía generar un fuego. Encontraron que obviamente cuando no se dejaba secar, el riesgo de fuego era mucho más importante, especialmente cuando quedaban pocillos de alcohol, cosa que seguro no os parece rara y que veis con cierta frecuencia en el día a día, que cuando se pinta la clorhexidina alcohólica, ya sea que de húmedo no se deje secar y se pongan directamente los paños, o veáis algún pocillo. Así que como veis, aquí tenemos dos riesgos contrapuestos, por un lado el riesgo de fuego y por otro el riesgo de la infección quirúrgica. Lo segundo es la fuente de ignición, que normalmente va a depender del cirujano. El electrobisturí es normalmente la primera causa como fuente de ignición, y luego en segundo lugar tenemos actualmente a las ópticas de los cirujanos que usamos en tantos procedimientos hoy en día. Tercer lugar sería para el láser y otras fuentes de ignición como pueden ser los motores por ejemplo que usan los neurocirujanos cuando hacen un trépano, ¿vale? Si habéis visto, cuando están haciendo el trépano también suelen tener una jeringa con la que van irrigando para disminuir la temperatura. Y llegamos al tercer elemento, que es el comburente o el oxidante, que a diferencia de los otros dos elementos suele depender prácticamente siempre de anestesia y por eso lo tenemos que tener muy presente. Quizás el mensaje más importante de este vídeo es el siguiente, que recordéis que cada vez que haya una atmósfera en quirófano mayor, con una fracción de oxígeno mayor del 30%, la posibilidad de generar un fuego aumenta enormemente. De hecho, cosas que vienen rotuladas como no inflamables, como por ejemplo un tubo de láser, si ponemos un tubo de láser en una atmósfera que tiene más de un 30% de oxígeno, se convierte en inflamable. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque administramos fracciones de oxígeno mayores del 30%
de forma rutinaria, todos los días. Más del 80% de los fuegos se producen en cabeza y cuello y generalmente se producen en casos de lo que se llama Monitored Anesthesia Care, en sedaciones. Los casos típicos pues es cirugía plástica, cirugía maxilofacial o cirugía del ojo o cirugía en la cabeza, en la cual pues el paciente está sedado. Como está sedado le hemos puesto un poquito de oxígeno, ya sea con una cánula por aquí o unas gafas nasales o un Venturi, lo que sea. Y entonces estamos juntando pues una atmósfera rica en oxígeno cerca de la cara, ¿verdad? El bisturí eléctrico que está usando el cirujano, y además podemos juntar que a lo mejor el cirujano ha puesto unos paños que generan una cierta tienda de campaña debajo de la cual se va acumulando el oxígeno. Esta es la combinación que genera la gran mayoría de los fuegos que se producen. Si quitamos ese 80% de casos que ocurren en sedaciones y nos quedamos con los casos de anestesia general, normalmente van a producirse en cirugías de la vía aérea, ¿vale? Cirugías de la vía aérea en la cual se ha entregado también nuevamente una fracción de oxígeno mayor del 30%, ya sea directamente o imaginaros que estaba el paciente intubado y el tubo se movió o el neumotaponamiento se rompió y empezó a fugar oxígeno hacia la vía aérea, que nuevamente al juntarse con combustibles, imaginaros pues una gasa o los tejidos del paciente, más el electrobisturí o un láser, generan un fuego. Os pongo otro ejemplo que salió hace poco en la prensa. Era una cirugía cardíaca, ¿no? Y ponía pues fuego dentro de un paciente o dentro del tórax de un paciente. Durante la disección de la arteria mamaria, el paciente tenía al parecer pegado el pulmón al tórax y al disecar se produce una fístula, ¿vale? Y empieza a fugar el pulmón, por lo tanto anestesia sube la fracción de oxígeno, intenta recuperar esa situación emergente de dificultades para ventilar y el tórax, claro, empieza a fugar oxígeno al 100% probablemente y el tórax se va enriqueciendo de oxígeno y mientras el cirujano está ahí con unas gasas secas y el bisturí eléctrico, pues nuevamente tenemos los tres elementos del triángulo del fuego y se produjo un fuego. Otro caso que os quería mencionar es el de un fuego, pero que en este caso no tiene nada que ver con el paciente o con nuestra administración de oxígeno, ¿vale? Es un fuego que se produce por una bolsa de irrigación que se cuelga justo encima del monitor de anestesia. Empieza a caer sobre el inversor, ¿no? La petaquita esa que hay detrás de los monitores y genera un corto y un incendio eléctrico, ¿no? Y se produce un fuego en el quirófano, en el monitor de anestesia. Lo menciono porque también es interesante que pensemos en el riesgo eléctrico, dado que usamos todos los días un montón de aparataje eléctrico y no es raro que hagamos procedimientos con soluciones de irrigación en los cuales pues todo se tiende a inundar a veces. Las recomendaciones en relación con la prevención de los fuegos son relativamente sencillas y van a todo lo que hemos ido mencionando. Primera recomendación, evitar suministrar atmósferas ricas en oxígeno en la vecindad del campo quirúrgico. Si vamos a necesitar una mayor fracción de oxígeno por el grado de sedación que requiere el paciente, la recomendación en general va a ser a usar un circuito cerrado, hacer una anestesia general y poner un tubo o una mascarilla laringea, cosa de que todo el campo quirúrgico no se esté contaminando con el oxígeno. En este sentido, importante recordar que aunque estemos en una anestesia general con una mascarilla laringea o con un tubo endotraqueal, si usamos fracciones de oxígeno mayores del 30% y por lo que sea esa mascarilla laringea o ese tubo endotraqueal empiezan a fugar, nuevamente vamos a estar en riesgo. Si por lo que sea vamos a, en cualquier caso, usar una cánula nasal, por ejemplo, la recomendación sería no usar el caudalímetro de oxígeno, porque el caudalímetro de oxígeno siempre nos va a dar una fracción de oxígeno del 100%, ¿vale? Lo que sale por la cánula nasal es oxígeno al 100%. Y de hecho pensar que si estáis debajo de una tienda de campaña que se ha generado por los campos quirúrgicos, se va a ir acumulando oxígeno y se va a ir enriqueciendo la atmósfera que hay debajo de ese campo. Lo que se recomienda sería usar la máquina de anestesia, ¿vale? Conectar las gafas nasales a la salida de gases de la máquina de anestesia, lo cual nos permite ajustar la FiO2 y efectivamente pues dar una fracción de oxígeno algo enriquecida, imaginaros 25 o 27%, pero que sea conocida, ¿vale? Vamos a estar dando oxígeno y aire con una fracción conocida y estable,
con lo cual incluso aunque se acumulara debajo de los paños, siempre la fracción que se va a acumular va a ser menor del 30%. Por cierto que la segunda recomendación sería la de no usar paños cerrados, ¿no? Si vamos a estar con una atmósfera que potencialmente puede ser rica en oxígeno, la recomendación es usar paños abiertos. Siguiente punto es el dejar tiempo para que se seque la clorhexidina alcohólica, ¿vale? Esto es algo que probablemente falla con frecuencia. Vamos con prisa y es raro que nos demos el tiempo de dejar que se seque, que no es mucho, son 2-3 minutos, dependiendo de cuánto hayamos chorreado el campo, el usar empapadores debajo, etcétera, toda una serie de estrategias para evitar ya sea que queden pocillos de clorhexidina alcohólica que tardarían mucho más en secar, o que quede clorhexidina alcohólica en los pliegues, etcétera, o que haya una zona con pelo, en la cual pues ya hemos dicho que habría que esperar más tiempo o evitar usar una clorhexidina de tipo alcohólico. Otra recomendación es que siempre que vayamos a tener gasas u otros combustibles en la vecindad del electrobisturí, deberíamos mojarlas. ¿Vale? Esto se hace típicamente en la cirugía láser, ¿no? Que las gasas están empapadas. Pues eso mismo se puede hacer en otras cirugías donde pensemos que hay un cierto mayor riesgo de fuego, porque se van a combinar estos tres elementos. Un ejemplo que iría por nuestra parte sería en los taponamientos posteriores, ¿no? En los taponamientos en una cirugía oral, ¿no? Que van a estar trabajando en la boca, que podrían usar un bisturí eléctrico eventualmente. También pues mojar ese taponamiento, o si vamos a poner un bloqueo de mordida para una mascarilla laríngea o para un tubo y van a trabajar cerca de la cabeza, también sería razonable empapar esa venda o esa gasa que estemos usando para que no constituya un riesgo de convertirse en combustible. Otra recomendación es la de notificar al cirujano cuando vaya a trabajar en una atmósfera eventualmente rica en oxígeno. Imaginaos pues en una cirugía de la vía aérea, imaginaos una traqueostomía, ¿no? A mí me enseñaron que la traqueostomía, justo antes de hacer el cambio y retirar tubo para colocar la cánula, lo que se hacía era poner fracción de oxígeno de 1, de nitrogenar al paciente para que si había cualquier problema durante el cambio de cánula, pues el paciente estaba denitrogenado, oxigenado, preoxigenado. Pues esto habría que por lo menos notificárselo al cirujano y decirle: dejo al paciente con FiO2 de 1, tenemos un mayor riesgo de oxígeno. Entonces en este periodo, ahora no uses el bisturí eléctrico. Luego tenemos las recomendaciones sobre la cirugía láser, ¿verdad? En que es muy importante la comunicación entre el cirujano y el resto del equipo, ¿no? Pues cuando se disponga a usar el láser, pues todos tenemos que estar preparados, tenemos que haber bajado la FiO2, etcétera, ¿no? Y tenemos que además hacer un plan de qué pasaría si se generara un fuego, quién iba a hacer qué cosa, con qué vamos a extinguir el fuego, todo lo que sería un briefing previo. Aparte de las recomendaciones de usar tubos de láser o lo que proceda. En cuanto a cirugías de la vía aérea, también la recomendación sería usar tubos con neumo y llenar ese neumo con líquido, con agua, con suero, más un colorante, cosa de que, como decíamos, si el neumo falla, nos enteramos de que falla y sabemos que puede estar fugando una atmósfera rica en oxígeno. También en cirugía de vía aérea podríamos usar una aspiración que se fuera llevando cualquier oxígeno que pudiera estar fugando desde nuestro tubo endotraqueal. Otra cosa que se puede hacer es lo contrario, infundir un gas que lave cualquier oxígeno que pueda haber. Esto es como lo que se hace o se puede hacer en cirugía cardíaca, en la cual se da un chorro de CO2, ¿no? Que lava el resto de gases. Normalmente se hace para evitar los embolismos gaseosos después de la cirugía cardíaca, pero también nos serviría para reducir el riesgo de fuego en otras cirugías. Otra de las recomendaciones que se han ido agregando recientemente es la de incorporar en el listado de verificación quirúrgica una evaluación del riesgo de fuego. En el fondo, en esa pausa que hacemos, pensamos por un momento: oye, voy a hacer una laparoscopia, ¿tengo riesgo de fuego? Pues a lo mejor no tengo el riesgo más alto de fuego como tengo en una cirugía láser, pero podríamos recordar en ese momento que las ópticas son la segunda causa de fuegos. O si vamos a hacer pues, otra cirugía, pues podríamos recordar: vamos a dejar que se seque bien, ¿no? La clorhexidina antes de poner los paños o lo que sea. Pero en el fondo, tratar de verbalizar y repetir este riesgo de fuego para que todos nos vayamos sensibilizando. Es importante recordar que, en particular, el fuego que se produce por la clorhexidina alcohólica genera una llama azul que normalmente no ve muy bien el ojo humano. Por lo tanto, debemos pensar en fuego no solo cuando veamos una llama, sino también al escuchar algún crépito o oler
ha quemado, e investigar inmediatamente y descartar que no haya realmente un fuego produciéndose. En cuanto al manejo mismo de la crisis de un fuego, podríamos decir varias cosas. Por un lado, obviamente, es una crisis de tipo instantáneo, ¿vale? Como a lo mejor un laringoespasmo, o sea, no es la crisis en la cual deberías correr y lo primero es sacar la ayuda cognitiva. Sí que sería importante a lo mejor revisar la ayuda cognitiva después de haber hecho tu briefing y empezado la cirugía. Pues mientras están operando, te revisas la ayuda cognitiva de fuego, ¿no? Y dices, pues ¿qué haríamos ante un fuego? Pues haríamos esto y lo otro. Puedes repasar, ver que tienes todo lo que necesitas, etc. O también podrías haberlo hecho antes de pasar al paciente a quirófano. Si tienes una cirugía con riesgo, que piensas que va a ser que tienes riesgo de fuego, revisarías tu ayuda cognitiva antes, ¿vale? Y ya tendrías un poco en mente lo que querrías hacer. Por un lado, los cirujanos, ¿no? Cirujano, instrumentista, van a tener que quitar todo lo que se esté quemando, si es que se puede quitar, ¿no? Pues quitar los paños quirúrgicos, tirarlos al suelo, sofocarlos, y luego lo mismo sobre el paciente. Pues todo lo que se esté quemando, tratar de sofocarlo poniendo algo encima o echando suero, que va a ser lo más habitual. Por nuestra parte de anestesia, nuestra responsabilidad inmediata es pues en lo que colaboramos nosotros normalmente, que es en entregar esta atmósfera rica en oxígeno, ¿no? Si de alguna manera hemos estado contribuyendo con una atmósfera rica en oxígeno, deberíamos cerrar el oxígeno, desconectar la máquina eventualmente, ¿vale? Va a depender un poquito de dónde está el fuego situado. Si efectivamente está cerca de donde estamos nosotros administrando gases, probablemente entonces deberíamos desconectar el circuito de la máquina hasta que se extinga el fuego. En la inmensa mayoría de los casos, el fuego se va a extinguir inmediatamente y constituye un riesgo fundamentalmente para el paciente y que va a tener consecuencias muy graves para el paciente. En un pequeño porcentaje de los casos, este fuego no se va a poder extinguir inicialmente. Los pasos serían, pues como hemos dicho, primero las medidas más sencillas, pues tratar de sofocarlo, irrigar con suero, etc. Si es un fuego de mayor entidad, el siguiente escalón sería traer el extintor de incendios y tratar de extinguir el fuego con el extintor. Si con estas medidas iniciales no hemos logrado sofocar el incendio, que sería raro, ya tenemos que empezar a pensar en evacuar al paciente. Debemos de sacar al paciente del quirófano, cerraríamos la puerta del quirófano y desconectaríamos la entrada de gases, ¿no? O el paso de gases al quirófano, que normalmente lo vais a ver que hay unas llaves de paso, normalmente en la vecindad de las puertas de quirófano suele estar. Debemos entender que en todos estos fuegos en los cuales no logramos controlarlo de forma pues casi inmediata, ¿no? Y en que realmente se genera un fuego de verdad en un quirófano, pasamos de una etapa, vamos a decir, micro a una etapa macro, en la cual ya no es que el paciente esté en riesgo, ¿no? Y que todas las consecuencias vayan a ser para el paciente, sino que ya tenemos que todo el bloque quirúrgico y el hospital al final van a estar en riesgo porque hay un fuego. En este sentido, vamos a querer activar lo antes posible la ayuda. Y esto quiere decir que normalmente pues, se notifique de forma urgente al supervisor de quirófano y normalmente puede ser al personal de mantenimiento, que van a ser los que van a tener, esto dependerá de los protocolos de cada sitio, pero los que van a tener pues el número de bomberos y los que deberían activar la llamada a bomberos, ¿no? Y que van a tener una cierta mayor formación. En este sentido os diría que la formación que se suele tener sobre el manejo de un incendio de verdad, no un fuego en un paciente que se extingue echando un poquito de suero fisiológico, sino un fuego de verdad en un quirófano o en un hospital, pues nuestra formación suele ser bastante pobre en general y además no es algo que suela tampoco venir en los libros. En este sentido, yo por ejemplo he podido asistir a una sesión en la cual pues un bombero vino y nos estuvo explicando un poco cómo debemos comportarnos, qué cosas hacer y, muy importante, qué cosas no hacer. Si por lo que sea en tu hospital todavía no te ha llegado ningún tipo de esta formación, mi recomendación es que tratéis de gestionar que algún bombero pueda venir a dar formación. Si volvemos nuevamente al paciente, imaginemos pues el fuego de andar por casa, el fuego pues que se produce en una vía aérea, etcétera, que extinguimos pues inmediatamente echando suero o lo que sea, pues obviamente una vez que hemos controlado ese fuego viene todo lo que sería el control de daños, ¿no? Hay que volver a intubar al paciente, volver a oxigenarlo, a ventilarlo y hay que hacer una evaluación de los daños, pues ver si es la vía aérea, hay que revisar la vía aérea, ver que no haya quedado pegado ningún pues trozo de tubo quemado en la vía aérea, o si ha sido una quemadura en alguna parte del paciente,
pues habrá que revisar la quemadura, hablar con los cirujanos plásticos, organizar a lo mejor una cama de UCI, etc. Eso sería como toda la fase posterior del control de daños. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que sea de utilidad, os ayude efectivamente a evaluar más frecuentemente o más rutinariamente el riesgo de fuego. Si os ha gustado, pues suscribiros al canal si queréis ver más vídeos como este y darle al botón de like, porque ayuda a que se distribuya más el vídeo a más gente. Muchas gracias por haber visto el vídeo y hasta el siguiente.